Hoy en día, el manga es uno de los medios visuales más influyentes del mundo y constituye una parte importantísima del mercado japonés, incluso inspirando estilos narrativos y dibujos en el manga coreano y hasta el cómic americano, y por qué no, en el latino también. Abarca todos los géneros y llega a todos los públicos, logrando también adaptaciones a series, ya sean animadas o live action, películas, videojuegos y novelas. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Qué hizo que Japón sea el paraíso de publicaciones que es hoy en día, con la exagerada cantidad de publicaciones semanales y mensuales que conviven? Discernir causas y extraer significados profundos tal vez sea materia para ensayos futuros, pero seguir la historia del manga desde sus orígenes posiblemente nos ayude a entender mejor su influencia actual. En esta nueva saga de videos vamos a abordar absolutamente todas las etapas del manga, cómo influenciaron en las posteriores, quiénes tuvieron éxito, quiénes perecieron en la falta de popularidad y otras obras de grandes autores que están enterradas en 800 años de historia. Y antes que vino el siglo vacío, no puede ser todo One Piece, no, basta de One Piece. En toda sociedad existen vestigios de grafismo popular, ya sean pinturas o grabados, nacidos de la necesidad única de transmitir emociones, sentimientos, pensamientos y demás experiencias humanas. Todas estas pueden considerarse antecedentes del cómic y la cultura oriental no es la excepción. Si entendemos como antecedente del manga cualquier forma de comunicación en imágenes irreverentes y espontáneas que surjan como sátira, entretenimiento o con fines didácticos dentro del folclore de un pueblo, podemos decir que en la Tierra del Sol Naciente, el antecedente más antiguo que se conoce del manga son los Chōjū-gika, atribuidos a Toba Seijo, monje japonés que vivió entre los siglos XI y XII y se desarrolló como artista y astrónomo. Actualmente se conservan unos escasos ejemplares en blanco y negro donde podemos ver representaciones satíricas de animales realizando actividades humanas, por si alguien pensaba que Disney había inventado la pólvora con Mickey. Esta porción de su historia resulta tan importante de preservar y divulgar para los japoneses que en el año 2016 la empresa Marubeni, un grupo inversionista, colaboró con Estudio Ghibli en la animación de estos rollos. Si quieren verlos, los links están en la descripción del video. Durante los siglos siguientes, abundan rollos que escapan a lo que se considera arte tradicional y continúan con el tono humorístico, con temas escatológicos como concursos de gases. También temas algo más serios de orientación didáctica, como la representación de yokais con el objetivo de contar historias con sus respectivas moralejas. Para quienes no estén familiarizados, un yokai puede ser cualquier tipo de criatura sobrenatural, arrogante y en conflicto con los humanos, ya que representan normalmente castigos a sus malas acciones. Pero para entrar realmente a la prehistoria del manga, tenemos que hablar de los ukiyo-e. Estos fueron las primeras obras artísticas realmente populares, ya que los rollos nunca salieron de los círculos religiosos o aristocráticos. El método de producción del ukiyo-e, grabados en madera que se utilizaban para imprimir en papeles, hizo que su distribución se hiciera de forma masiva, y en una época de mucha frustración social y descontento de las clases oprimidas por lo rígido de la dictadura feudal como fue la era Edo. Las imágenes producidas durante esta era combinaban algo de recreación histórica con crítica política, como los creados por Sanpei Shirato, pero en su gran mayoría representaban fantasías de prostitución y erotismo con el objetivo de abstraer al público de su desgraciada realidad. Esto no les produjo mucho prestigio artístico que digamos, y mientras más contenido erótico tenían, recibían el nombre de shunga. Casi podríamos decir que el hentai precedió al manga comercial actual. A medida que la técnica se fue perfeccionando, pasando del blanco y negro al color, las temáticas fueron expandiéndose también, llegando al mundo del entretenimiento, como el teatro kabuki, la moda, etc., o a representaciones históricas o fantasmales. Con el tiempo se volvieron una forma vital, fresca y enérgica de arte, lo que los dotó de un poder comunicacional muy superior al arte formal. De hecho, fue un artista de ukiyo-e, Hokusai Katsuyika, quien creó el término manga, combinando los kanjis para informal y dibujo. Actualmente, los japoneses también llaman al manga imágenes insignificantes, ya que al año compran más de 1.000 millones de volúmenes en blanco y negro, impresos en papel barato, y se leen en todas partes, en los trenes de cercanías, en las salas de espera, en los parques,
y una vez leídos terminan en el tacho de basura, no sin antes pasar por al menos 5 pares de manos. Hokusai nació en 1760 y murió en 1849, habiéndose consagrado como el más grande artista de ukiyo-e. Entre 1807 y 1809 se dedicó con intensidad a la creación de ilustraciones para libros llenas de demonios y violencia, logrando así su fama. Ya en 1812 publica su primer manual de dibujo, y en 1814 el primer volumen de su gran obra, Hokusai Manga, que constó de 15 tomos y terminó de publicarse en 1878, casi 30 años después de su muerte, y resultó ser un compendio de toda su obra. Hoy en día su obra es de dominio público y podemos comprar compilaciones de estos 15 tomos en una gran variedad de ediciones. Además de esto, produjo obras como Hyaku Monogatari, Fugaku Hayaki o Shokoku Meikyo Kiran. Si quieren saber más sobre este artista, les recomiendo la película Miss Hokusai de 2015, una especie de biopic animado que cuenta cómo su hija lo ayudó a producir la gran mayoría de sus obras. Otro de los grandes maestros del ukiyo-e fue Kuniyoshi Utagawa, quien se hizo famoso con su Suikoden Nishiki, una obra de 108 cuadros basados en guerreros y héroes. Su trabajo fue modelo para los artistas que vinieron tras él, como Gyosai Kawanabe, que fue alumno de Utagawa desde los 7 años y se convirtió en un caricaturista muy influyente. Yoshitoshi Tsukioka, aficionado a la imaginería extravagante y que murió loco, Kiyoshita Kobayashi o Ipei Okamoto, un enorme caricaturista que introdujo tiras cómicas americanas en Japón. Pero entre todos ellos, el que podemos considerar el auténtico pionero del manga es el legendario Rakuten Kitazawa. En 1853, Estados Unidos fuerza a Japón a salir de su aislamiento y comienza una larga historia de imitación japonesa de las modas occidentales que sigue sucediendo hoy en día. Desde hace casi 2 siglos, las guerras más longevas son siempre las culturales. Fue Charles Workman, llegado al país en 1857 como corresponsal del Illustrated London News, quien introdujo el cómic americano con su publicación The Japan Punch, una revista humorística de corte británico, en 1862, cuyo público era la comunidad extranjera en Yokohama. Fue otro extranjero, el francés Georges Bigot, a través de la publicación de su revista llamada Tobae, en honor al famoso sacerdote, autor de los Choyugiga del siglo XII, quien inspiró a los artistas japoneses, hasta entonces, educados en una actitud sumisa y acrítica ante el poder, a criticar a las autoridades utilizando publicaciones satíricas. Fue en este caldo de cultivo creado por la mezcla de la irreverencia satírica de Occidente y las técnicas orientales donde Rakuten Kitazawa se desarrolló. Su trabajo dentro de la revista Box of Curious, donde era el único caricaturista japonés de la plantilla, lo puso en contacto con la caricatura política. Después de esto, consiguió un acomodado puesto en el suplemento dominical del diario Jiji Shinpou, llamado Shiji Manga, y fue así como se generalizó el uso del término para referirse al cómic. Y así es como terminamos esta primera parte de nuestra sencilla clase de historia, una que nos hubiese encantado recibir en la escuela secundaria. ¿Cómo todo esto deriva en que Goku cambie su color de pelo para hacerse más fuerte? ¿O por qué el japonés promedio, y nosotros también, esperamos impaciente la publicación semanal de nuestro manga favorito? Es algo que vamos a estar viendo en próximas entregas. Esperamos que hayan disfrutado de esta primera parte y los invitamos a que pasen por estos otros videos mientras se preparan para seguir asombrándose con esta revolución artística que es la historia del manga.